¿Por qué? Si Dios es un Dios celoso, ¿por qué tenemos que rezar a la Virgen? No se me vayan aquí. Y me dice, pastor, a predicar lo falso, lo que no era, lo que era un engaño. Escuché una vez que usted dijo que todo lo que camina y vuela es bueno para la muela. Comer carne de cerdo, comer carne de res, comer carne de ciertos animales es malo. En Levítico 11 dice algo sobre los tipos de animales que las personas deben comer. Quisiera saber por qué Levítico como que le da la contra a lo que usted dice. Debemos creer los santos y por qué. ¿Dónde dice que existe el purgatorio, que existe el infierno? Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios, y bueno, hoy les traigo una bonita enseñanza donde se le acercan al Padre Luis Toro y le preguntan ¿por qué si las Sagradas Escrituras dicen que Dios es celoso, nosotros tenemos que estar rezándole a la Virgen o a los santos? Y también se le acerca un hermano al Padre Luis Toro y le pregunta que por qué, aunque la Biblia lo prohíbe, nosotros comemos carne de cochino y de algunos otros animales que están prohibidos en la Biblia. Así que prestemos mucha atención ante la respuesta del Padre Luis Toro. ¿Verdad? A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que van a preguntar, hacer la filita por aquí. Si hay algún hermano separado que quiera preguntar, también. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto, pero demasiado enorme, Padre, compartir, porque he seguido mucho sus programas, demasiado. Cuando no tengo tiempo los pongo en el tele para estarlos escuchando. Pero mi pregunta es, ¿cuándo fue la muerte de José, el esposo de la Virgen? Nunca lo he podido ni escuchar, ni nadie me lo ha explicado. Sí he visto... he escuchado sobre el tiempo en que el ángel le dijo que la siguiera porque lo que iba a tener era obra del Espíritu Santo. Luego toda la enseñanza hasta los 12 años de Jesús. Pero yo sé que él tuvo una muerte porque cuando Jesús fue crucificado, María estaba sola. Él no estaba con ella. Entonces, como un matrimonio de amor que era José y María, yo quisiera saber cómo fue la muerte de José. Muchas gracias. Yo no estaba cuando eso. No, la respuesta es que simplemente que no está la constancia de cuándo murió él, ni en la Sagrada Escritura no tenemos registro de eso. Entonces, cualquier persona puede decir en tal fecha murió de esta manera, pero es pura imaginación, pero no tenemos constancia de eso, por eso no le puedo decir en tal fecha, de esto no le podemos decir porque no quedó registrado. Bueno. Otra preguntita, ven. Buenas tardes para todos, mi nombre es Cristian, Padre Luis Toro, encantado y maravillado de tenerlo aquí en Costa Rica. Desde hace, le he estado pidiendo a nuestro Señor Jesucristo que lo tuviera por acá, y a gloria de Dios hoy lo tenemos por acá. Mi pregunta es, en una de sus muchas enseñanzas que he visto por YouTube, escuché una vez que usted dijo que todo lo que camina y vuela es bueno para la muela. Hay muchos hermanos separados, muchos pastores que enseñan que comer carne de cerdo, comer carne de res, comer carne de ciertos animales es malo. Entonces, como que reprimen eso para los laicos de esa secta. En Levítico 11 dice algo sobre los tipos de animales que las personas deben comer. Y habla sobre los animales del mar, que dice que tienen que tener aletas y escamas, y que si no tienen eso, pues, lo tendrás por inmundicia. Y dice algo sobre los animales de la tierra, que si son con pezuñas y si rumean, que no los podrás comer, y mienta un montón de aves también. Quisiera saber por qué Levítico como que le da la contra a lo que usted dice. Porque no sé si usted ha escuchado hablar que hay dos alianzas, dos testamentos.
Uno que se llama antiguo, antiguo porque ya pasó de moda. Y otro que se llama nuevo porque es el que está establecido. En el Antiguo Testamento estaba prohibido comer toda esa clase de animales. Eso es verdad. Y eso aparece en Levítico. Pero ya en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Nueva Alianza, Jesucristo, que es el Moisés más grande de la historia, Él viene a decir que todo se debe comer. Que no hay ningún problema en que usted coma esto o coma aquello. Incluso lo podemos ver en Romanos capítulo 14, versículo 1 en adelante, donde la Biblia dice que hay unos que tienen problemas y dicen que hay que comer puras verduras, y otros que dicen que no hay ningún problema. Y Colosenses 2:16 también dice que nadie los venga a criticar por lo que van a comer o beber. Entonces en el Nuevo Testamento Jesucristo dice, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro el hombre, sino lo que sale del corazón. En el Nuevo Testamento no hay un mandato donde diga que no se puede comer tal cosa animal. Venga Romanos 14 primero, ¿qué dice? ¿Lo tenía Colosenses? 14 del 1 en adelante. Recibid al débil en la fe. ¿Escucharon? Hay gente débil en la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Recibirlo. Otra vez repítalo. Recibid al débil en la fe. Vamos a ver quién es el débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El débil en la fe, el que no conoce la fe que nos trae Jesucristo y es débil en la fe, come pura legumbre. El que no es débil en la fe, come lo que le ponga. Es lo que dice allí, Colosenses 2:16. Entonces, si la Biblia nos habla que nosotros podemos comer de todo, incluso que no le hagamos caso a aquellas personas que nos critican porque comemos de todo. ¿Qué dice 2:16? A ver. Por tanto, nadie os juzgue. Escuche. Por tanto, nadie os juzgue. Que nadie lo juzgue. En comida o en bebida. Que nadie lo venga a juzgar a usted por lo que usted come o por lo que bebe. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo eso era del Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento no hay problema. Otra preguntita, pues. Bueno. Ajá, venga. Ahorita primero ella. Bien corto, no tan largo. Buenas tardes, mi nombre es Maureen González. Padre, es un honor tenerlo acá, de verdad que es un sueño conocerlo. ¿Cuántas preguntas puedo hacer? ¿Una o dos? Ok. La primera, ¿debemos creer en los santos y por qué? La segunda, ¿dónde dice que existe el purgatorio, que existe el infierno? ¿Por qué tenemos que creer en los santos? Porque la Biblia habla de los santos. ¿Qué vamos a hacer? La Biblia dice que existen los santos, incluso que nosotros estamos llamados a ser santos. Pero todas las cartas de San Pablo al comienzo habla lo que Dios le dice a los santos y nosotros tenemos que creer en los santos y vendrán los santos incluso con Cristo. A ver, búsqueme ahí en la Biblia, por ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo, 2:13, a ver qué dice, o 3:12. Si no es blanco, es negro. Primera de Tesalonicenses. Creo que es 3:12, a ver, primero 3:12, a ver qué dice. Y si no, 2:13. Primera de Tesalonicenses. 3:12 que está después del 11 y antes del 13. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos, hermanos. Siga. Siga, a ver, siga. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Siga. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros.
Sigue otro poquitico. Ya lo estoy buscando Y aquí. sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo. A ver, entonces un poquito más atrás. Este es, ¿qué? 12, 3:12. Busque 2:12, a ver. Estamos buscando si es 3:12 o 2. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión. Está leyendo la primera, ¿verdad? Entonces lea la segunda. Si está leyendo la primera, entonces lea la segunda. Segunda carta. Ya se la estoy buscando. Ahora busque segunda. Tesalonicenses. Sí. 3:12, a ver. Voy a leer 3:12 Tesalonicenses. De segunda. A los tales mandatos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces 2:13. 2. Segunda. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vuestros hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a leerle otra porque aquí no la encuentra porque o no la encuentra usted o me perdí yo, pero vamos a buscarle otra. Vamos a buscarle otra. Está, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, nos viene a hablar San Pablo de los santos. Y no solamente eso, sino que somos todos santos por vocación. Efesios capítulo 1, versículo, ahí mismo, Colosenses un poquito más para atrás. Efesios capítulo 1, y después ustedes pueden leer incluso Romanos capítulo 1, versículo 7 también. Todas las cartas de San Pablo al comienzo. Efesios capítulo 1. Sí, del 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que estén en Efeso. San Pablo habla que existen los santos aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí en la tierra. Nosotros mientras vamos caminando, creyendo en Dios, ya vamos santos por vocación, por la llamada. Ahora, cuando morimos, Hebreos capítulo 12, versículo 22, ya cuando morimos, vamos a estar con Dios arriba, ya en el cielo, glorificados. Los espíritus de los justos ya son los santos. Hebreos capítulo 12, versículo 22. ¿Por qué nosotros creemos en los santos? ¿Dónde aparece en la Biblia? Y en la Biblia Reina Valera, 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Allá en la Jerusalén celestial hay miles de ángeles. ¿Qué más hay? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Antes de venir Cristo, los primogénitos del pueblo de Israel. ¿Quién más está allá? A Dios, el juez de todos. Allá está Dios, el juez de todo, y pongan la lupa y háganle zoom. ¿Quién más está allá? A los espíritus de los justos hechos perfectos. A eso llamamos santos. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces la Biblia habla que existen ya espíritus de personas justas que son perfectos. A eso llamamos santos. Ahora, ¿por qué dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia de infierno? Pues Mateo capítulo 5, versículo del 31 en adelante, donde Jesucristo dice que llamará a todas las personas de todas las naciones, a unas a la derecha y otros a la izquierda. Vamos a ver cuando Él venga en su gloria. Mateo 5. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Cuando Cristo venga a juzgar a vivos y muertos,
llamará a todas las naciones, a unos mandará al cielo y a otros al infierno. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Vean el cielo. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: Aquí viene el infierno. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el infierno. Ahora, el purgatorio, en 1 de Corintios 3:13, habla de aquellas personas que sí podrán salvarse, pero después de que hayan pasado por el fuego. ¿Y cómo llamamos ese pasar por el fuego? Se llama purgar, purificar. Sí, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, la iglesia le pone el nombre de purgatorio, porque es una palabra que los jueces utilizan, purgar una sentencia. Escuchemos. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Atención, pongan cuidado que sí se salvará. Si bien él mismo será salvo, sí se salvará, pero vamos a ver después de qué. Aunque así como por fuego. Sí se salvará, pero primero tiene que pasar por el fuego. A eso llamamos purgatorio. Otra pregunta. Había hablado la señora de un testimonio. A un testimonio, un pequeño testimonio. Aquí hay un hermano que nos va a dar un pequeño testimonio. 5 minutos. Okay. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Carlos Castro Ramírez y vengo en representación del Cantón de la Cruz de Guanacaste, porque unas buenas personas me trajeron a este lugar. Yo, siendo primeramente católico, después me desvié. Mis abuelos me habían instruido y mi abuela, mis descendencias, el catolicismo. Después yo me desvié 14 años y me hice pastor a predicar lo falso, lo que no era, lo que era un engaño. Y un día, por bendición de Dios, primeramente, estoy viendo yo un programa de este ungido del Señor, de este sacerdote, este gran hombre de Dios. Y resulta que yo veo que había que ir a confesarse con un sacerdote del Dios Altísimo. Y ese día yo comienzo a ver otros programas y yo me fui y me confesé
con el sacerdote del cantón, y desde ahí yo volví nuevamente a la Iglesia Católica, y para la honra y gloria de Dios, hoy soy un católico que creo en Dios y creo en la Virgen María. Dale palmas al que vive, dale palmas al Rey, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Muchas gracias. Qué maravilla, qué bendición. Gracias por su testimonio. Qué bendición. Mire, yo no puedo dejar pasar por alto esta palabra de este hermano. Aquí a las pruebas me remito. Aquellos que dicen que el Padre todo lo que hace es pelear con los evangélicos. Mire cómo Dios les tapa la boca. Yo no peleo con los evangélicos. Jamás verán ustedes que yo insulto a un protestante. Pero usted le dice protestante, y eso es un insulto. ¿Saben qué significa protestante? El que protesta. Pregunto, ¿será que los protestantes están de acuerdo que Cristo está en la hostia? No. ¿Qué hacen? Protestan. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerireron. Le pondremos protestante, matarirerireron. ¿No es un insulto? ¿Están de acuerdo con la Virgen María? No, protestan. ¿Y qué nombre le pondremos? Protestante. ¿Están de acuerdo con la confesión? No, protestan. Entonces yo lo único que hago es predicarles la palabra del Señor. Y ellos, como decía la Biblia, revientan. ¿Qué tiene contra nosotros? Está en contra de nosotros, nos odia. Jesús de Nazaret, sabemos quién eres tú. Y Jesús le dice, cállate y sal de él. Oye, vean que no es pelear con los protestantes, es predicarle, es evangelizarle, y miren los resultados. Yo no lo conozco a él, no sé quién es. Él viene y da el testimonio y el mundo entero hoy escucha que un pastor protestante se convirtió por uno de esos videos que ustedes católicos dicen que es pelear con los evangélicos. Que yo me la paso peleando con los evangélicos. Dios hoy les tapa la boca. Y demuestra que Dios hace milagros, como lo hacía con los apóstoles. Su predicación iba acompañada con milagros. Díganme si no es un milagro que un pastor protestante se convierta a la iglesia por un video. Eso es un milagro del cielo. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a ver milagros de no sé dónde. Pero los milagros, vaya y conviertan a un protestante ustedes, vaya pues, vaya. Una vez me decía un cura, es que los protestantes basta con que se rece el rosario y se convierte. Y vaya usted, rece el rosario con ellos y conviértalos. Y tráigame a un protestante convertido usted rezándole el rosario. Eso es mentiras. Los protestantes se convierten y vean ustedes los testimonios. Ahorita hay bastantes testimonios a través de las redes sociales. ¿Cuántos protestantes se están convirtiendo a través de la predicación de la palabra de Dios con claridad? Porque le pasa lo de Pablo, se le cae como una escama de los ojos y pueden ver con claridad cuál es el camino a seguir. Cuando piensan que lo están haciendo bien como Pablo, camino a Damasco. Y el Señor les abre los ojos a través de la verdad. Y yo felicito a este hermano y es un ejemplo para el mundo entero. Un hombre sencillo, dócil, capaz de dejarse impactar por la palabra de Dios. Ser capaz de agarrar la Biblia y ver, este cura está hablando mentira o verdad. Porque yo doy capítulo y versículo. Ahí se puede comprobar. El que ama la verdad, ahí la encuentra. Miles de protestantes han vuelto a la iglesia. O sea que Dios hace grandes milagros. Vayan y conviertan ustedes a algún protestante a ver si pueden. Eso es muy difícil. Al punto que hay sacerdotes y obispos que dicen eso no se puede. Eso es imposible. La primera vez que yo me paré a predicarle a un público protestante, había más de 500 protestantes y 10 pastores. Se convirtió todo el pueblo y solo los pastores se fueron. ¿Cómo hace eso? Si no es un milagro de Dios, que alguien me lo explique. He ido a muchas comunidades donde todos eran protestantes y me los ha traído todo para la iglesia católica. Dígame, ¿no es un milagro? Son grandes milagros que Dios ha hecho y por eso no dejo de predicar, porque he visto la mano de Dios, el poder de Dios, porque eso es muy difícil, usted agarrar a predicarle a un protestante y que se convierta. Es más, cuando usted va a predicarle a un protestante, usted sale predicado, el protestante no lo deja hablar a usted. ¿O no? Claro que sí. Y entonces, ¿qué está pasando?
Dios le está gritando al mundo que la única manera para poder sacar de las tinieblas del error a los hermanos separados, a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, es predicando la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero, que es la que ilumina el entendimiento, la inteligencia, que es el que produce la fe y hace que la persona se corrija de su mal camino. Pero ¿cuándo lo vamos a aceptar? De todas maneras, aquí están los testimonios. Gracias, hermano. Dios le pague por su testimonio. Hoy me alegra mucho ver, palpar un milagro más de Dios en medio de un mundo lleno de oscuridad. Un pastor protestante que se convierte por ver un video donde están los capítulos y versículos, no creyéndole al Padre Toro, sino a la palabra de Dios. Aplauso para Dios por ese gran milagro. Buenas tardes, Padre. Padre, usted ha hablado de los hermanos separados, pero sucede que dentro de la iglesia los católicos también estamos separados. Pareciera que se puede vivir un catolicismo light y cuando se trata de ser fervoroso, sufre uno críticas de fanático, anticuado. Parece que socialmente es más aceptado ser un católico tibio y ciertos domingos los que me place, a celebrar la misa, celebrar vacaciones en lugar de ir a Semana Santa. Pensamientos como ¿para qué confesarse con otro hombre? Es lo que yo oigo entre mis amigos también católicos. Cómo consolarnos ante esto y cómo corregir a este hermano sin herirlo o alejarlo aún más. Gracias. Mire, querida hermana, todo fue muy bonito, lo último que dijo, eso sí no es bonito. Porque cuando usted me dice sin herirlo, no se puede. Porque imagínense usted un doctor que diga, venga y le sano, pero no la voy a, tengo que operarla, pero para no herirla no la voy a rajar. Venga y le sano, venga, pero no, para que no le duela, no le voy a echar alcohol, no le voy a limpiar la herida, la voy a dar así, para que no le duela, para no herirla. Ese doctor deja morir a todos los pacientes. ¿Ah? Sí, lo único que puede hacer el doctor es ponerle anestesia. Eso sí. Bueno, nosotros a veces le ponemos anestesia, pero de mi lado se van heridos, pero no engañados. Porque cuando la persona se le mete el dedo en la llaga, le duele. Y que usted quiera predicarle a los católicos y que no le duela, entonces no le diga la verdad. Porque la verdad duele. Pero la verdad, cuando hace doler, es como una cachetada que hace reflexionar a la persona. Le dice, ¿qué pasa? ¿Estás dormido? ¡Despierta! Y entonces esa es la enfermedad que tenemos en la iglesia. No le digo nada a nadie para no herirlo. Jesucristo, ¿cómo actuó? No sé si usted recuerda el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, del versículo 13 en adelante. ¿Cómo llamaba Jesucristo a esta gente para despertarlos? Fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y les decía las cosas así, clarito y raspado. ¿Y entonces Jesucristo faltó a la caridad? No. ¿Entonces Jesucristo no tuvo amor? No. Fue capaz de decir las cosas con toda claridad. Necesitamos hoy día predicar la palabra de Dios sin querer agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Pero eso duele, claro. Vaya, dígale usted a una persona que vive en adulterio, dígale, mire, por favor, no viva de esa manera. Deje a esa mujer y busque a su esposa. Le mienta a la madre y dice, ¿a usted qué le importa? No se meta en mi vida, yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. ¿O no? Claro. Pero usted comienza a predicarle con la palabra de Dios, se puede ir herido, pero usted le dejó la palabra de Dios y eso va calando en la mente y el corazón. Eso era lo que hacían los apóstoles. Y así transformaron el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta es clara. Predicar la palabra de Dios sin adornos, tal y como Dios la dejó, sin cambiar, sin buscarle acomodo, tal y como es. Así la palabra de Dios surge efecto. Dice San Pablo, no me avergüenzo del evangelio de Dios, que es poder y salvación para el que cree. Ahora,
y entonces yo comenzar a buscar las cosas de Dios, me llaman fanático. Hermana, qué triste. Pero debo decirle al mundo entero que la gente no sabe lo que es fanatismo y confunden una cosa con la otra. La Biblia habla de ser fanático y San Pablo dice que él era un fanático. Y él era un fanático, ¿por qué? Porque él estaba en la mentira, en el engaño, en una religión que no era la iglesia de Cristo, y perseguía a la iglesia de Cristo, a los que tenían la verdad, los perseguía y los mandaba a meter en la cárcel y a matar. Pero él daba todo por el todo para lograrlo. Está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y capítulo 9. En los dos capítulos está. Ahora bien, Pablo dice que él era un fanático. ¿Por qué fanático? Porque estando en la mentira, en vez de buscar la verdad, él luchaba por la mentira, defendía la mentira sin entrar en razón, sin estudiar, sin escudriñar, sin buscar la verdad. Y eso se llama fanatismo. Mientras que lo que hacían los apóstoles era algo parecido a San Pablo. Luchaban, daban la vida por Cristo, dejaban tiempo sin comer, les daban azotes, los metían en la cárcel, le quitaban la vida. Y eso no era fanatismo, eso era amor. ¿Por qué? Porque estaban en la verdad y luchaban para que el mundo conociera la verdad. Eso no es fanatismo. Entonces la gente, si usted lucha por propagar el evangelio, por evangelizar, lo llaman fanático. Eso es, escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Eso no es fanatismo, eso se llama celo apostólico, del que habla 2 de Corintios capítulo 11 versículo 1. San Pablo dice que él está celoso y son celos de Dios porque no quiere que el diablo lleve las almas para él, sino que sean para Cristo. Entonces, fanatismo es luchar en la mentira sin buscar la verdad y hacer lo que sea de gastar su vida por defender lo indefendible. Eso se llama fanatismo. Mientras que celo apostólico, amor, entrega y capacidad de evangelización es luchar por la salvación de las almas, predicándole la verdad, aunque tengamos que dar la vida por lo que creemos. Eso no es fanatismo. Eso es amor, eso es ser evangelizador, ser un discípulo de Cristo. Ahora, en el mundo en que usted y yo vivimos, los católicos son católicos light. Los que están aquí no, los que no vinieron. Les gusta la papa pelada, como la gallinita. Yo cuando estudiaba escuché la historia de la gallinita que se encontró un grano de maíz y dijo, ¿quién me ayuda a sembrar el grano de maíz? Dijo el pollo, yo no. Dijo el pato, yo no. Dijo el pavo, yo no. Dijo la gallinita, lo haré yo sola, lo sembraré yo sola. A pleno sol, sacrificándose, sudando, sembrando el maíz. Cuando estaba listo de limpiar el maíz, que ya creció, ¿quién me ayuda a limpiar el maíz? Yo no, yo no, yo no. Cuando estaba listo de recoger, ¿quién me ayuda a recoger el maíz? Yo no, yo no, yo no. Y cuando estaba listo ya para comer y dijo, ¿quién me ayuda a comer? Todos gritaron, yo. Dijo, no, me lo comeré yo solita. Los católicos igual. ¿Quién quiere sacrificarse por amor a Dios? Yo no. ¿Quién quiere dejar el pecado por amor a Dios? Yo no. ¿Quién quiere evangelizar por amor a Dios? Yo no. ¿Quién quiere ir al cielo? Yo. Le gusta la papa pelada. Ese es el problema que tenemos. Se nos olvidó lo que dice Marcos 8:34. El que quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. El cristiano católico ha abandonado la cruz gracias a la secta protestante. Pare de sufrir. Porque ellos enseñaron que podíamos llegar al cielo sin sufrir. Pare de sufrir. Y Jesucristo dice que no, que tenemos que cargar la cruz para llegar al cielo. Los católicos están dormidos. ¿Cuál es la intención mía con la predicación de la palabra? Que despierten, que vean con claridad lo que Dios quiere y cómo el mundo se hunde a la vista de todos y nadie hace nada. Me refiero a nivel de la fe.
La familia se hunde y los padres de familia no hacen nada por sembrar la palabra de Dios en sus hijos. La sociedad se hunde y los catequistas no hacen nada por sembrar la palabra de Dios en los niños de catequesis y en la catequesis de adultos. El mundo se hunde, está en oscuridad, en tinieblas, y los curas predicamos todo menos la palabra de Dios. Y los obispos, hay algunos que ni predican. ¡Qué pena! Entonces, ¿cómo podemos iluminar al mundo? ¿Acaso no dijo Cristo, ustedes son la luz del mundo? ¿Qué está diciendo? El mundo anda en tinieblas, y si ustedes no predican, seguirá las tinieblas. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué significa? El mundo no tiene sabor, pónganle sabor. Pero nosotros estamos con la pereza espiritual, y la pereza espiritual es el arma más grande de Satanás para destruir a los soldados de Cristo, para que todos, capaces de vencer al diablo, nos quedemos dormidos y no salgamos a la batalla. Por eso, si algún día tienen la oportunidad de leer el capítulo 9 de San Lucas, cuando Jesucristo manda a los apóstoles a predicar, 9 y 10, usted verá que dicen los apóstoles, Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. ¿Y sabe qué dijo Cristo? Sí. Cuando ustedes predicaban, yo veía venir al diablo, caer al diablo del cielo a la tierra a la velocidad de un rayo. Al predicar la palabra de Dios, el diablo caía de platanazo, de golpe, a la distancia del cielo a la tierra, a la velocidad de un rayo, y se estrellaba contra la tierra. Eso se hace cuando usted y yo predicamos la palabra de Dios. Pobre Satanás, se estrella. Pero los católicos no lo hacemos por pereza, por miedo, o simplemente porque hemos abandonado la tarea que Dios nos da. Despierta y reacciona, es el momento. No ha dejado de pasar ese lema y no ha dejado de ser tan efectivo para el católico como ahora. Despierta y reacciona, es el momento. El mundo se hunde en las tinieblas del error, de la mentira y del engaño por falta de la predicación de la palabra de Dios. Yo he puesto mi granito de arena, trato de hacerlo y ustedes verán si lo hacen o no lo hacen, pero ahí está el detalle, dijo Cantinflas. ¿Listo? Bueno, vamos a darle, a quedar una. Ven. Buenas tardes, primero que nada a los aquí presentes y al Padre Luis Toro. Un saludo a mi parroquia, la parroquia San Juan Bautista de Paquera, y a nuestro cura párroco, el Padre Javier Jiménez Herrera. Yo querría, Padre, que usted me explicara sobre el carisma de fe, ya que la fe también es una virtud teologal y un fruto del Espíritu Santo que nosotros entonces podríamos, bueno, que todos, por decirlo así, desarrollamos y podríamos desarrollar de gran manera, ya que cuando fuimos bautizados recibimos el Espíritu Santo y por ende el fruto. Entonces sí, querría que me explicara sobre ese carisma, el carisma de fe. Bueno, según dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 11 y 12, por allí, nos viene a decir cómo es que se adquiere ese don de la fe, ese tesoro de la fe, que es un regalo grande de Dios. A ver, ¿qué dice Lucas 8, 11 en adelante? Esta es pues la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla del reino es la palabra de Dios. Siga. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Viene el diablo y le quita de su corazón la palabra. ¿Por qué? Vengan. Atención, vean por qué. Escuchen, aquí. Vean a los que están allá, con la lupa. Para que no crean y se salven. ¿Por qué el diablo les quita la palabra de Dios? Para que no crean. ¿Para qué el diablo le quita la palabra de Dios? Para que no crean. ¿De dónde viene la fe? De la palabra de Dios. ¿El diablo lo sabe? Sí. Entonces el diablo nos roba la palabra de Dios. ¿Por qué el mundo hoy anda sin fe? Se lo voy a decir en secreto, no se lo cuente nadie. Porque los católicos han renunciado a leer la Biblia, la semilla del reino, para tener fe y alcanzar la salvación. ¿Quién se la robó? El diablo. Viene y le roba la palabra de Dios para que no crean. Por eso usted verá obispos sin fe, curas sin fe, catequistas sin fe, padres de familia sin fe,
grupo de apostolados sin fe. Dicen ser católicos, pero en el momento de la fe, nada. ¿Por qué? Porque no han leído la palabra de Dios. Ese es un problema que tenemos. La crisis que tenemos en el mundo es una crisis de fe. El problema que tenemos en el mundo es un problema de fe. ¿Y por qué tenemos el problema? Porque falta leer la palabra de Dios. Escúchenme bien. Si usted lee la palabra de Dios, usted será un hombre millonario. No en dólares. ¿Aquí cómo se llama la plata? Colones. No en colones. Será millonario en fe. Y podrá darle fe a los demás. Pero Jesús pregunta, ¿y cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra? Bárbaro. Cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Es la pregunta que Jesús hace por allá en San Lucas capítulo 18 versículo 7 en adelante por ahí. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿será que nosotros vamos a tener la fe? ¿Cómo vamos a tener fe? Ciertamente todos los católicos quieren tener fe, pero no quieren leer la Biblia. ¿Se dan cuenta de la locura? Eso es una locura que no la cura ni el cura, y si el cura la cura, es una locura del cura. Eso no se puede. La fe no se compra en la bodega, no se compra en una farmacia, la fe no se compra en una panadería, la fe no se compra ni se vende. La fe se adquiere de la palabra de Dios, pues está escrito en Juan 20:30. Juan 20:30. Todo lo que está escrito es para que tú y yo tengamos fe y teniendo fe podamos alcanzar la salvación. Juan 20:30. Ahí está, y si ustedes quieren verlo, lo ven, y si no, pues ese es el problema de ustedes. Pero la fe es un gran tesoro, es un gran regalo, pero viene de la palabra del Señor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Cómo llama usted? Cristian, oiga. Estas fueron escritas. Pero estas se han escrito para que creáis. ¿Para qué fueron escritas? Para que creamos. Que Jesús es el Cristo. ¿Y creyendo? Es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, esto que fue escrito para que tengamos fe y creyendo tener vida en su nombre, ustedes y yo la hemos tirado a la basura. Ahora comprende por qué me desgasto y por qué lucho por llevar la palabra de Dios. Ahora comprende por qué no les predico sin la palabra de Dios, aunque me llamen fanático, aunque me llamen loco, aunque me llamen lo que me llamen. Pregúnteme si me importa. Estoy convencido de lo que dice la Biblia y punto. Y yo quiero creer, en medio de un mundo ateo, yo quiero creerle a Dios. En un mundo que le cree a los hombres, yo quiero creerle a Dios, apostar a Dios y gritarle al mundo, Dios es más grande que todo. Y no hay un Dios tan grande como nuestro Dios. Por eso me le enfrento a los pastores protestantes, por eso me le enfrento a los ateos, por eso les digo la verdad a quien sea, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estoy seguro de lo que dice la palabra de Dios y no me ha fallado. No me ha fallado ni me fallará. Primero fallará el sol, la luna y la estrella antes de que falle la palabra de Dios. Vamos entonces a terminar. Lo que diga el Padre, que queda la última, lo hacemos. Pase pues. Para la orden. Buenas noches, mi nombre es Wendy, es un placer conocerlo. Yo vengo de Nicoya. Bueno, mi pregunta es como una duda. Yo hace poco andaba, como dice usted, recibía a cualquiera, no era nada. Yo no sé a quién echarle la culpa, a mí nunca me criaron, ¿verdad?, por donde era. Y yo hace poco pues me he puesto a pensar y bueno, y empecé a ver sus videos, entonces ahí ya me metí a la Iglesia Católica. Mi pregunta es, ¿por qué, si Dios es un Dios celoso, por qué tenemos que rezarle a la Virgen? Es duda, no es cuestión, ¿verdad? Es duda porque yo no tengo conocimiento. No se me vayan aquí. Dios es un Dios celoso. ¿Por qué tenemos que pedirle a la Virgen? ¿Cómo que dijo? Porque hay que orarle tanto como el rosario. ¿Por qué ponemos orarle a la Virgen? Ahora pregunto,
¿La Biblia dice que Dios es un Dios celoso de la Virgen María? ¿O es un Dios celoso de otro Dios? ¿Qué opina? ¿Qué piensa usted? De otro Dios. Exacto. No hay ningún problema con la Virgen María, porque la Biblia nos dice, Dios es celoso de la Virgen María, Dios es celoso de los santos. No, la Biblia dice, Dios es celoso de otro Dios. No tendrás otro Dios fuera de mí, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces, lo que la Biblia prohíbe no es que yo le pida a la Virgen María, no es que yo ame a la Virgen María. Lo que Dios prohíbe es que yo crea que la Virgen María es Dios. Eso sí, o que yo crea que un santo es Dios. En ninguna parte del mundo ustedes van a escuchar a un sacerdote o a un obispo decir, María es Dios. Eso no lo van a escuchar en la Iglesia Católica. ¿Saben dónde van a escuchar eso? En los cultos protestantes. Los que enseñan que María es Dios son los protestantes. Los que enseñan que los santos son dioses son los protestantes. Eso jamás usted lo va a escuchar en la Iglesia Católica. Solo los protestantes le gritan al mundo, María es Dios. Los santos son dioses. Pero en la Iglesia Católica jamás. La Iglesia Católica, incluso en el credo largo que decimos, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Un solo Dios. Los protestantes dicen que María es Dios, nosotros no. Los protestantes dicen que los santos son... Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y bueno, espero que en estas preguntas que hicieron estos hermanos, si alguna de estas preguntas la teníamos nosotros, espero que pues hayan encontrado respuesta, porque está bien tener dudas y pues como me dicen a mí, tonto no es el que pregunta, sino el que se queda sin preguntar. Y bueno, que nos sigamos fortaleciendo en la fe. No te olvides de dejar tu like, tu comentario, qué fue lo que más te gustó, qué te llamó la atención de esta enseñanza o de las respuestas o preguntas. Y compártelo con tus familiares y amigos y así juntos estaremos siendo proclamadores de la buena nueva. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.